Los intereses de las casas se destaparon, se han ido para arriba con pronósticos de que van a seguir aumentando. Y está una nueva tendencia muy preocupante que está llevando a muchos a cometer errores sobre los diferentes tipos de préstamos alternativos que son mucho más riesgosos en este momento y pudieran llevarte a perder miles de dólares. Vamos a repasar qué tipo de préstamos es el que está empezando a aumentar, cuáles son los riesgos para que tú hagas tu propia conclusión, saques pues tus conclusiones de acuerdo a lo que te voy a compartir el día de hoy y determines el peligro o la posibilidad que pudiera traerte uno de estos préstamos. Vámonos directo al artículo para que veas y ponerlo todo en contexto. Dice, el aumento de los tipos de intereses hipotecarios provoca un incremento en la demanda de préstamos más arriesgados. Y están hablando de los préstamos que tienen un término variable y diferentes opciones que existen dentro de ese préstamo. Hoy te voy a explicar todos los detalles de esto, qué implica, cómo te pudiera afectar, cuáles son los beneficios, vamos a hablar de ventajas y desventajas, para quién sería una opción este tipo de préstamos y quién debe de evitarlos a toda costa. Parte del problema que hubo en el 2008 fue que muchos estaban tomando esos préstamos alternativos porque estaban empujados con un pago alto y se ofrece una opción tentadora. Hoy te voy a repasar los términos, cómo funciona, te voy a explicar específicamente qué debes de entender sobre estos préstamos para que tú tomes tu propia decisión al ser presentado con este tipo de posibilidades y veas desde las ventajas y las desventajas cuáles serían los factores que tú debes de considerar para protegerte, ¿no? Vámonos de lleno al artículo porque creo que esto va a ser importante que lo repasemos y que veamos en detalle lo que esto implica. Y como te digo, algo que muchos me preguntan es la explicación de cómo funcionan los préstamos. Te la voy a estar dando el día de hoy para que tengas los detalles y cuáles son los puntos que debes de cuidar, ¿no? Dice, la tasa de interés contractual promedio semanal para hipotecas de la tasa fija de 30 años con saldos de préstamos conformes de 832,000 para abajo aumentó la semana pasada y fue al 6.75, fue lo que terminó llegando el tope. Y ese límite, pues hay ciertos lugares donde el límite del préstamo que te dan es hasta esos 832,750, pero hay lugares que eso no alcanzaría para comprar una casa, entonces por eso tiene un límite. Y desde ese tipo de límite hacia abajo es donde este tipo de situación está afectando y cómo puede cambiarte un pago. Como te digo, vamos a repasar cuál es el beneficio y cuáles pues las cosas que te pudieran afectar para que lo veas. Pero desde ahí, lo más importante que debes de saber y el punto más clave que debes de siempre tomar en cuenta es ver las opciones que el banco te ofrece, el prestamista o con la persona que estés trabajando, y siempre explorar 3 tipos de posibilidades para que tú tengas pues una, ya con números y con cifras, una variedad de posibilidades. Y antes de tomar cualquier decisión es clave que siempre hagas tu análisis personal financiero para determinar no lo que te califica el banco, no el tipo de préstamo que te van a dar, sino tú primeramente empezar siempre desde lo que tú pudieras pagar. No dejarte llevar por lo que te estén diciendo o las opciones que te ofrezcan, porque se puede haber uno más bajo que la otra. Hay que analizar todos los puntos. Y vamos a empezar con eso, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo funcionan los préstamos ajustables que son fijos? Pueden ser fijos por 5 años y luego se vuelven ajustables. Para cierto tipo de compradores nunca es recomendable un préstamo ajustable. Hay cierto tipo de compradores que pudiera ser una alternativa
Y lo más importante es que tú tengas la decisión para hacer ese análisis personal y la información para que tú con la información puedas determinar qué conviene y qué te podría beneficiar y qué te podría perjudicar realmente, ¿no? Entonces, bueno, quise traerles desde aquí la descripción de lo que es un préstamo ajustable. Si te fijas, dice una hipoteca y se puede usar en el préstamo FHA de la tasa ajustable de 5.1, eso es porque dura fijo 5 años y luego puede cambiar cada año. Ofrece una tasa de interés fija durante los primeros 5 años, tras cuales se ajusta anualmente según las condiciones del mercado. Respaldado por el préstamo FHA, facilita la obtención de crédito, requiere un pago inicial menor y establece límites estrictos en cuanto al aumento de la tasa de interés. Ahorita te lo voy a repasar, como te digo, este video guárdalo, compártelo con la gente que esté considerando las diferentes opciones, especialmente uno de esos préstamos, para que puedas entender específicamente cómo te puede beneficiar y cómo te puede afectar, cuál es el riesgo y cuál sería el beneficio, porque sí tiene beneficio, pero también tiene un grande riesgo que tienes que saber, ¿no? Y para mí, el que tú tengas la información es lo más importante para que tú decidas. ¿Cómo funciona el préstamo? Bueno, el periodo fijo es de 1 a 5 años. Su tasa de interés y los pagos mensuales de capital e interés están iguales durante esos primeros 5 años. Entonces, durante 5 años te va a manejar ese préstamo igual que un préstamo regular. Pero aquí está la clave. De entrada te lo ofrecen más bajo. Ahorita vas a ver, te voy a dar un ejemplo específico del pago y de todo. Pero si el interés está al 5. Vamos a decir que ahorita la realidad es 6.75, a lo mejor al agarrar este préstamo empezarías con un préstamo del 5.76. Ahorita te voy a enseñar los números para que veas cómo te cambia el pago y por qué puede sonar muy tentadora la propuesta de este tipo de préstamos, pero qué debes de saber y cómo debes de protegerte para tomar una decisión correcta desde el punto de vista que a ti te favorezca financieramente, ¿no? Y bueno, vamos a continuar para que veas. Dice, el periodo de la tasa ajustable, esto es lo que muy poca gente entiende o se le han explicado, es uno de 6 a 30 años, porque el préstamo es de 30 años. Entonces, el préstamo es igual de 30 años y fijos 5 y de 6 a 30 puede estar cambiándote. Ahora mucha gente dice, no pasa nada, tú cómpralo con fijo y luego ya durante los 5 años y después cuando baje el interés haces un refinanciamiento. Ese no es un plan, ese es como un pedir, pero no es un plan estratégico inteligente. Si los números funcionan de una manera correcta y aplicas ciertas características a ese tipo de préstamo, pudiera ser muy favorable. Pero también si no sabes en lo que te estás metiendo y te dejas ir por el pago bajo, tienes que entender lo que te va a subir cuando empiece a moverse el interés. Ahorita nos lo van a explicar para que lo veas. Dice, a partir del sexto al año 30, su tasa de interés cambiaría, fíjense bien aquí, una vez durante el año y el resto de la vigencia del préstamo. Una vez al año durante el resto de la vigencia del préstamo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 6, si empezaste en el 2025, para el año 2031 cambia. ¿Cuánto puede cambiar? Te lo voy a mostrar para que lo entiendas y lo veas. Pero ahí cada año ya puede cambiarte el interés. Y es importante que sepas cómo es el movimiento. Entonces cada año te puede cambiar. La nueva tasa se calcula utilizando el índice financiero como la tasa de financiamiento garantizada o un día de SOFR, más el porcentaje fijado llamado margen. Son dos factores que siempre es lo que te va a determinar el interés que te tocaría en el sexto año y luego de ahí cada año consecutivamente. Ahora, estos factores son dos números que te dan lo que escuchamos, que cuando se mueve el interés, cuando sube, cuando baja, todo lo que está moviendo la Reserva Federal directamente afecta a estos factores. El margen
es un número que te dan que siempre se queda fijo. Entre más alto el margen, más caros los costos que te dan para cuando estás comprando el préstamo o cuando estás sacando el préstamo. Entre más bajo el margen que ellos reciben, pues te va a costar más dinero porque también se puede pagar como más dinero para conseguir un margen más pequeño, pero a ti te cuesta más. Entonces, bueno, vamos para que veas lo que continúa aquí diciéndonos. Y aquí puedes ver el ejemplo. El límite del préstamo del ajuste, cuando su tasa se ajusta por primera vez en el año, solo podría aumentar al máximo de 1% o del 2% según el detalle específico del programa del préstamo. Entonces, si tú empezaste al 5%, el primer año podía subir al 6% porque te sube un punto o el máximo son 2 por un año. Entonces empezaste al 5 y en un año podría ser al 7 si tuviste dos procesos de ajuste. Si lo tienes anualmente, típicamente te puede subir un punto más. Entonces, bueno, para que lo tengas eso ahí. El límite de ajuste posterior en cada ajuste posterior solo aumentará el 1%. Ya después del año 7 en adelante va a ser 1 máximo. Eso es si sube. Acuérdate, solamente que suba, que todos los intereses suban. Ahora, ¿qué pasa si baja? Quiero que lo veas también. El límite máximo por la vida del préstamo, o sea, su tasa de interés nunca podría aumentar más del 5% o 6% por encima de la tasa inicial durante los 30 años de la vigencia del préstamo. Entonces, si empezaste el 5 y te sube 5 puntos más, tú pudieras tener el 10. Si te sube 6 puntos más, pudieras tener el 11%. Si todo se fuera, pues completamente alto. Ahora, ¿esto cuándo ha ocurrido? Aquí te van las ventajas y las desventajas para que las entiendas. Dice, las ventajas y desventajas. Las ventajas es ideal si planeas mudarte, vender la casa o refinanciar dentro de los primeros 5 o 7 años, ya que podría aprovechar la tasa inicial más baja. Entonces, ¿para quién es un programa pues correcto este tipo de programas? Para alguien que ya sabe que se va a mover a los 5 o 7 años. ¿Por qué? Por ejemplo, las personas que están en bases militares, que tienen un trabajo temporal, que bueno, ahí la opción alternativa es dejar esa casa como una casa de renta. Pero si ya sabes que quieres comprar y que te vas a mudar en 5 o 7 años, esa vendría siendo una ventaja porque empiezas con pago más bajo. Pero no te garantiza nada, porque puedes subirte, acuérdate, hasta 2% el primer año. Si empezaste al 5 y ahorita el interés del día de hoy está al 6.75, en el primer año ya se acabó el beneficio. Entonces, ¿de qué sirve este tipo de préstamos si en un año te pudiera brincar? Si se quedara ahí el 7, pues bueno, estás 6.75, 7. Si el interés sigue subiendo y tú agarras uno al 6.75, se queda fijo, no sube más. Si el interés baja, también te puede bajar el interés que estás agarrando porque también tiene un tope hacia abajo. Y bueno, ahorita lo vamos a repasar para que lo veas. Pero si tú agarras un interés del 6.75 comparado con el 5.76, ¿cuál es el ahorro temporal que tuvieras, no? Déjame te lo muestro, porque esto es la clave para que puedas entender. Y aquí tengo un ejemplo porque tengo un cliente que está comprando en este momento y que hicimos este ejercicio porque le estaban ofreciendo un interés de variable allá en Arizona, está comprando esta persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el préstamo, la casa, el precio es de 293,000 con un 25% que está poniendo este cliente y el interés era el 6.75 normal. Fíjate bien aquí el pago, 2,201. Si tú le pones en vez del 25% el 20, nomás para que veas la diferencia, aquí te brinca, pues son como $100 de diferencia. Ahí, ¿no? A los 2,097. ¿Qué pasa si se van 2,201? Si se van con el préstamo de 5.765, fíjate lo que te queda. Y aquí hay algo que se me hace interesante. Perdón, el precio no era 200, era 300. Por eso se me hacía raro.
$393,999. Entonces el pago por 300 era el precio, es 2,922. Comparado con si les daban el 5.75, bajaba a 2,873. Entonces, ¿cuánto te baja? Son $150 lo que te baja prácticamente de uno a otro. Todo siendo igual, pues son $150 el beneficio. Pero, pues eso te dura, el gusto te dura los primeros 5 años. Y después de ahí, cuando ya empieza a ajustarse, pues pudiera cambiar. Si eres alguien que vas a cambiarte y te vas a mudar después de 5 años, ¿cómo puedes pues checar el beneficio? Si son $150 mensuales lo que te ahorras, y bueno, aquí tengo mi calculadora, 150 por 12 meses son 1,800 prácticamente. Por 5 años, eso es lo que te terminarías ahorrando. Entonces vienen siendo 1,800 por 5 años. Otra vez, 1,800 por 5 años. Son $9,000 el ahorro que tendrías, ¿no? Y si vendes, pues bueno, puede ser bueno. Ahora, ¿cuál es una estrategia alternativa? Porque las estrategias y lo que puedes trabajar desde un punto de por qué hacer este tipo de transacción, ya viste el artículo, dice que esto está incrementando, está arriesgando a mucha gente, que no le dan la información correcta y por eso te estoy trayendo la información para que tengas específicamente los detalles. Es clave que tengas los detalles y desde los detalles puedas tomar tu decisión. Se oye bonito, 150 me ahorro, ok. Puedes tener un pago más bajo, se te acomoda mejor a tu presupuesto por 5 años. Pero la clave es esta, y la gente que lo utiliza este préstamo inteligentemente, toman esos $150 y se los agregan al principal. No es nada más un ahorro para ellos. Simplemente dicen el mismo pago, lo voy a figurar que tener el mismo pago, le abono ese dinero al principal y empiezo a reducir el balance y se empieza a reducir más rápido. Hay que hacer un análisis profundo para determinar ese tipo de posibilidad y cómo sería un beneficio, cuánto te puedes ahorrar. En lo que estuve haciendo con unos clientes, 30,000, creo que eran $35,000 el ahorro, aplicando la diferencia, era una casa más cara que esta, pero bueno, eso es usándolo inteligentemente. Pero la mayoría de las personas que en este momento están buscando ese tipo de préstamos es porque no pueden con el pago, quieren un pago más bajo. Los vendedores les dicen, no te preocupes, después haces un refinanciamiento. Como te digo, no que sea un mal consejo, pero tienes que tener la información para que la entiendas, sepas que hay un riesgo, que el interés no es que necesariamente baje y no hagas un plan como con garantía de que te va a bajar el pago o que va a bajar el interés porque no sabes. Entonces, pero si tienes la tolerancia de tener ese tipo de riesgo, no pasa nada, ¿no? Cada quien puede tomar un riesgo y el que no arriesga no gana, dicen. Pero en este tipo de situaciones puede también generar un error si no te dieron la información correcta. Ahora, el otro punto que veo que nunca dan es que para refinanciar, si te tienes que salir, si no vas a vender y quieres cambiar ese préstamo, tienes que pagar costos de cierre de nuevo. Y esto cambia estratégicamente todo y la realidad de lo que te está diciendo y lo que está dándote esto, pues es un punto clave, ¿no? Ahora, aquí está, fíjate bien, aquí están las ventajas y las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Si mantienes el préstamo más allá de los 5 años, tus pagos podrían aumentar significativamente y suben los tipos de intereses. Si quieres, házmelo saber, el puntaje de crédito, el pago inicial, cuál es el tiempo que planeas. Puedo ayudarte a permitir una hipoteca FHA de tasa de esta sea adecuada para la situación financiera, ¿no? Es como te digo, se hace un análisis para determinar si eso te conviene, inclusive si tienes la idea de no moverte, que no es algo que vayas a hacer, y cómo pudieras encontrar ese beneficio. Para mí, ese tipo de préstamos tiene un riesgo implicado que es importantísimo que lo revises. Te quise traer esto porque esto está en este momento haciendo una situación pues
imposible para muchos que no les están dando la información, los detalles específicos y genera que puedan cometer errores. Acuérdate, hay que hacerlo todo desde tu situación financiera personal, revisar las opciones. Esto no es un préstamo que sea bueno o malo, es dependiendo de la persona. A mí personalmente no me gustan ese tipo de préstamos porque quiero dormir tranquilo, no quiero estar con la inconsistencia de qué puede pasar con mi préstamo en 5 años. Y eso pues te da, si tienes el estómago para aguantar ese tipo de presión o estás empezando o quieres pues aprovechar si vas a estar un tiempo corto, puede ser un buen préstamo, pero la mayoría de los casos tiende a no favorecerte, ¿no? Si quieres que hagamos un análisis para repasar tu situación específica y quieres checar las diferentes opciones o ver qué te conviene más de acuerdo a lo que se está ofreciendo en este momento, como yo siempre digo, busca la alternativa de una casa nueva. Porque en las casas nuevas, si el interés está al 6.75 para un préstamo convencional, estamos consiguiendo intereses en este momento. Si vas a vivir en el FHA, imagínate la diferencia para que la veas, del 4.75, 2% más abajo. Aparte se te pagan todos los costos de cierre, hay diferentes opciones. Claro, también hay ciertas restricciones que te ponen y que bueno, tienes que checar cuando estás haciendo un préstamo alternativo del préstamo ajustable, porque no es nada más porque te da un pago más bajo que ya califiques automáticamente. Entonces hay que checarlo todo y ir con el prestamista para que te revisen todo, ¿no? Pero si quieres hacer un análisis, aquí abajo puedes dejarnos la información. Acuérdate, teléfono si quieres llamarnos 805-850-9290. Con mucho gusto te podemos atender. Si quieres hacer una cita para repasar, no importa en qué parte del país estés, mándame la palabra cita, de nuevo el teléfono 805-850-9290 y con mucho gusto podemos repasar tu situación específica, ver las opciones y hacer un análisis desde los números. Si quieres prepagar, ¿qué se puede hacer? Si quieres nada más buscar el pago más bajo, ¿qué otras alternativas hay? Es cuestión de buscar lo que realmente a ti te convenga. Pero bueno, ahí vamos a estar. Estaremos en contacto trayéndoles lo más reciente. Recuerda, este canal, el canal de Hola Franco, estoy tratando siempre de traerte lo más relevante para que tengas ahí los detalles y podamos específicamente trabajar contigo en el momento donde la información que está saliendo y lo que estoy entendiendo de lo que ocurre en el mercado lo puedas utilizar para comprar de la mejor manera. Si te gustó el video del día de hoy, suscríbete al canal, vamos a estar en contacto. Cualquier cosa que necesites nos avisas. Que estés muy bien, nos vemos la próxima. Bye bye.